palabra de Dios: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos hables. Usa mi vida para que a través de mi vida tú puedas, Señor, hablar, y tú puedas hablar a cada uno de nuestras vidas, de nuestros corazones en esta tarde. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Puede tomar sus asientos. Estos versículos hablan del pecado, hablan acerca de confesar las transgresiones, nuestros pecados. Y empieza aquí el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha perdonado? ¿A cuántos el Señor ha cubierto nuestros pecados? Cuando venimos al Señor, cuando venimos y le entregamos nuestra vida a Dios, la palabra del Señor nos enseña, nos dice que Él borra nuestros pecados, todos nuestros pecados pasados, todo lo que hasta ese día, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, dice que Él los borra, ¿verdad? Y los manda a lo más profundo de la mar. En otra cosa, queriendo dar a entender que el Señor se olvida de ellos, de nuestros pecados. Pero si se da cuenta, en nuestro caminar de cada día, seguimos fallándole a Dios. Seguimos cometiendo maldad, seguimos cometiendo pecado. Quizás no al mismo nivel que antes lo hacíamos, pero lo seguimos haciendo, hermanos. De una forma u otra, fallamos todos los días. A ver, ¿cuántos aquí no fallan? ¿Verdad? Que todos fallamos, todos cometemos pecados. Recordemos siempre que la iglesia es un lugar donde hay toda la gente es imperfecta. Somos gente imperfecta buscando la perfección. Por eso es cuando digan, por ahí no, hombre, no vayas ahí, no me decís, son puros hipócritas, son puros XXXX. Sí, habemos mucha gente que tenemos muchas todavía faltas y fallas que necesitamos perfeccionar. Pero la palabra aquí nos dice que somos aquella persona a la cual el Señor le perdona su transgresión y le cubre su pecado, es bienaventurada, es dichosa. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros estar viviendo, a nosotros estar caminando con el Señor, si no desmayamos continuamente, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos seguirá perdonando, hermanos. ¿Se imaginan que de repente el Señor que diga, ¿sabes qué? No, ya te perdoné como 3,000 pecados, ¿no? Ya. Vas a llegar a 3,500 y de 3,500 ya no te voy a perdonar. Entonces si todos estuviéramos condenados, porque llegaría un punto en nuestra vida en el cual acabaríamos los pecados que Dios nos puso o el límite que Dios nos dio, y de ahí entonces tuviéramos, hermanos, condenados. Pero la verdad es que el Señor nos sigue perdonando cada día. Cada día, hermanos, que pasa y que nosotros confesamos cuando reconocemos que hemos pecado, el Señor perdona nuestros pecados. Por eso somos bienaventurados. Por eso somos dichosos. Todos aquellos en los cuales el Señor perdona sus transgresiones y sus pecados. ¿Cuántos de ellos hay aquí? Amén. ¿Verdad que sí? Por eso siéntase bienaventurado, siéntase dichoso, porque el Señor lo perdona continuamente. Mire, nosotros, recuerdo lo que David dijo,
Cuando David cuando David pecó, le dijo el Señor, a ver, escoge, te doy 3 opciones. ¿Quieres que caigas bajo la mano de tus enemigos? ¿Quieres que le dé otra opción? Y le dice, y le dio otra opción. La opción que le dio fue que Dios lo iba a castigar por su pecado. Y le dijo David, mejor castígame tú. Porque los hombres, dice, no tienen misericordia. Pero tú sí tienes misericordia. Mejor castígame tú, Señor. Mejor tú directamente trata conmigo y castígame lo que yo hice. Págame, o sea, que lo que yo hice, castígame tú. ¿Sabes? Nosotros en veces, como padres humanos que somos, en veces somos bien crueles. En veces como que nuestra paciencia es pero bien finita. Como que no tenemos esa, ¿verdad? esa paciencia, no tenemos ese amor, no tenemos, como que se nos acaba hasta cierto punto, se nos acaba de tanto dar, en veces que nos han hecho mal la gente que vive a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y en veces decimos, ya no. Pero Dios continuamente nos está perdonando, hermanos, todos los días. Mientras confesemos nuestros pecados, mientras reconozcamos que hemos pecado, Dios nos sigue perdonando. El 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, como dice esta otra versión, tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Me gusta esta versión. Tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. ¿Sabe que nosotros de repente, hermanos, en veces fallamos, pecamos, pero en veces no lo hacemos con malicia? En veces cuando nosotros fallamos, de repente, en veces como que no nos estamos dando cuenta que estamos fallando, que estamos pecando. Y realmente nuestras intenciones, digamos, no es hacer mal, no es hacer pecado. Eres doble bienaventurado. Porque dice la Biblia aquí, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué quiere decir malicia? ¿Qué quiere decir esta palabra? Me llamó la atención. ¿Qué es malicia, hermanos? Lo busqué. Dice que malicia se traduce como un sentimiento inclinado a lo maligno, ya sea por el propio comportamiento o para inducir a otro al mal obrar, para aprovecharse de una situación o persona, o para evitar con sagacidad el cumplimiento de una obligación o norma. ¿Sabe lo que decía el salmista David también? Decía, Señor, perdóname, dice, aún de aquellos pecados que me son ocultos. Porque en veces, hermanos, sin malicia, le decía, en veces pecamos, en veces fallamos, y no nos damos cuenta que estamos haciendo mal, que estamos pecando. Y por eso el salmista decía, aún de aquellos que no me doy cuenta, aún de aquellos pecados los cuales pues hice y yo sin malicia, Señor, no fue la intención, pero pequé, perdóname. Por eso también mi oración sabe que es todos los días, Señor, aún de aquellos que me son ocultos, perdóname. Y también usted debería de orar. Sabe que hay gente, yo no sé si usted ha conocido gente la cual realmente, vamos a decirlo, se considera buena, entre comillas, en este mundo. ¿Ha escuchado usted gente que dice, mira, ese fulano de tal, esa es una buena persona, es buena gente? ¿Verdad que sí? De repente hay gente que conocemos
y que sí, cuando nos conocemos dijimos, oye, esta es una buena persona. Ya nomás le falta arrepentirse, pero es buena persona. ¿Cuántos han conocido de repente, hermanos, personas así? Sí hay, hermanos, sí hay varias gente por ahí, todavía existe por ahí gente con buenas actitudes, hay buena gente con buenas intenciones, sí las hay. Abunda más lo otro, pero de repente sí hay gente con la cual es un corazón bondadoso. ¿Sabe qué? Y a veces esas personas, entre otras, se encuentran haciendo cosas, pecados, que ellos no lo hacen con malicia, no lo hacen con una mala intención, pero como no saben, como de repente no se dan cuenta que lo que están haciendo está mal, dice el Señor que esta persona es doble bienaventurada. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado a veces, hermanos, haciendo cosas así? Sí, hermanos. Yo creo que varios de ustedes en algún punto de la ocasión de nuestra vida se han encontrado haciendo cosas las cuales de repente usted se encuentra llamando lo que usted quiera llamar o lo que usted haya practicado anteriormente y no sabía que estaba mal. Y no sabía que estaba actuando mal y que estaba cometiendo pecados delante de Dios. ¿Sabe que yo le he compartido a varios de ustedes y le he compartido también a varios hermanos personalmente? El hecho, hermanos, de que hayamos venido de nuestros países aquí a Estados Unidos ilegalmente, eso es pecado, hermanos. Y quizás a varios de ustedes o varios de nosotros no nos dimos cuenta cuando lo hicimos, ya conociendo de Dios, porque hay cristianos, hermanos, que se vienen para acá ilegalmente. Pero ¿sabe qué? Eso es pecado. Y es pecado. ¿Por qué es pecado, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque estamos quebrantando las leyes terrenales. Y no debemos quebrantar las leyes terrenales. Pero le aseguro que mucha gente, que muchos cristianos, si han venido, lo han hecho, hermanos, sin saber, sin darse cuenta y sin ninguna mala intención, porque no hay el hecho de cruzar, de poder ir a buscar una mejor vida. No hay nada de malo con eso, ¿verdad? Que no todos lo hicimos. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Venimos de otros países. A ver, ¿cuántos son de aquí ya? Aquí estoy viendo a varias personas que son de aquí y no levantan la mano. Si eres de aquí, tú ya eres gringo, ya eres de aquí, ya, ¿sabes? Pero hermanos, la mayoría de los que estamos aquí, la mayoría somos de otros países. Nacimos en otros países. Y nos venimos para acá para poder buscar simplemente una mejor vida. Y no hay nada de malo con eso. Esa es la naturaleza del ser humano. Eso es de querer buscar una vida mejor, de buscar siempre lo mejor. Eso es bueno, hermanos. Pero si tú eras cristiano cuando cruzaste el río Bravo, cuando cruzaste los otros, hermanos, eso es pecado. Pero no te diste cuenta. Y no lo hiciste sin ninguna malicia. Simplemente lo hiciste porque en tu corazón querías un mejor futuro para ti y para tu familia. Y así le puedo contar más cosas en las cuales en veces nosotros nos hemos encontrado pecando y no nos damos cuenta. Pero ya cuando alguien te dice, mira hermano, hermana, creo que, oye, allí estás mal. En esto estás mal. Que de repente por ahí que te haga ver tu pecado y te diga en el amor de Cristo, hermano, mira, lo que estás haciendo no está bien. Eso está mal delante de Dios. Y si para ese entonces no te habías dado cuenta de que estabas haciendo algo mal, pues te diste cuenta en ese momento que te dijeron, en ese momento que te hicieron ver el pecado, lo malo, estás mal. Y necesitas arrepentirte, necesitas corregirte para poder estar bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, hermanos. Aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, dice la palabra de Dios que es pecado. Amén. ¿Usted cree que venir a la iglesia, al templo, hermanos, a las reuniones es bien o es bueno? Es bueno, hermanos, es bien. La palabra del Señor dice, no dejen de congregarse.
no dejen de congregarse. ¿Y cuántos de nosotros en veces, hermanos, de repente por ahí como que no nos da igual, ¿verdad? En veces de que vamos o no vamos, nos da igual. Hermanos, no dejemos de congregarnos. Gloria al Señor. Los miro serios. Dice el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado, hermanos, tiene un efecto devastador en nuestra vida, no solo espiritual, sino también físicamente. El pecado. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La paga del pecado es muerte. ¿Sabe que cuando vivimos nuestra vida como la vivimos, ajena a la voluntad de Dios, cuando vivimos una vida en la cual rechazamos las cosas de Dios, no nos importa, estamos viviendo a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas, muchas veces nos encontramos metidos en cosas, haciendo cosas que las cuales solamente lo que se mira es, o lo que se ve, o vivimos en un mundo oscuro, en un mundo totalmente, ¿verdad?, de tristeza, de soledad, en un mundo, en un ambiente de dolor por el pecado. De repente, cuando nos encontramos, hermanos, nos encontramos fuera del camino, fuera de la voluntad de Dios, nos encontramos sufriendo, nos encontramos haciendo cosas las cuales le desagradan a Dios, y por lo tanto vivimos en una vida caída, en una vida en la cual no le agrada a Dios. ¿Cuántos de nosotros antes de venir al Señor estábamos así? Estábamos, hermanos, estábamos en tantos vicios, nos encontrábamos quizás en muchas cosas que no, hermanos, que en nuestro ambiente familiar, en nuestro ambiente, ¿verdad?, con nuestro esposo, con nuestra esposa, en nuestro ambiente de verdad de allí, en nuestro país, en nuestra vecindad, nos encontrábamos y la gente decía: no, hombre, ese no, ni te le arrimes. Ese no, ni te juntes con ese, porque ese no trae buenas vibras. Aléjate de esa gente. Préstame ese, por favor. Se me acabó el... Gloria a Dios. El 2. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, antes vivíamos así? Es una vida triste, ¿verdad que sí? El hecho de vivir así, ¿verdad?, en tanto pecado, en tanta maldad, en lo cual no nos deja, nos tiene atados y no podemos salir de ahí, de ese pozo, de esas cosas en las cuales estamos viviendo. Qué feo es vivir así. Qué feo es vivir así, hermanos. Muertos espiritualmente en un ambiente, le digo, oscuro, feo. Es feo vivir así. Pero ¿saben qué? Todo aquel que ha conocido a Dios, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, usted lo ve, hermanos, usted no conoce a los hermanos, a los cristianos por ahí, ¿verdad? De repente aquí en la iglesia los miras bien contentos todo el tiempo. Los miras, hermanos, quizás no tienen mucho, ¿verdad?, muchas cosas materiales, pero los miras con una paz. Los miras y los miras todo el tiempo, hermanos, con el amor, con esa paz dentro de ellos, con esa sonrisa. Un ambiente de vida, un ambiente de gozo, de felicidad. Eso solamente el Señor lo puede dar a la vida de cada uno de aquellos que le entregan su vida a Dios y que se alejan del pecado. Solamente el Señor lo puede dar. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Una muerte espiritual. Cuando uno se encuentra alejado del Señor, uno se va muriendo
Quizás en algún momento de tu vida, quizás te encuentres todavía un poquito con esa, que te detienes todavía el pecado, todavía te detienes a las cosas que no debemos de hacer, porque todavía está dentro de ti. Digamos que el Señor te está hablando, que el Señor te está, ¿verdad?, alejándote de eso, te agarra y dices, que vente para acá. Pero llega un punto, hermanos, en la vida, en la cual, cuando no hacemos caso a la voz de Dios, el Señor nos, pues vete, atáscate. Dame un poquito más de monitores aquí, por favor, sonidista. Es el 2. Gloria a Dios. Es el 2, ¿eh? Gloria a Dios. Sí. Gloria a Dios. Ahí está bien. Hermanos, ¿cuánto les ha pasado en la vida? ¿O cuántos antes de conocer al Señor nos encontrábamos así? Nos encontrábamos así, que de repente ya andábamos, pero bien alejados de Dios, ya no nos importaba realmente lo que diga la iglesia, ya no, hermanos, yo se lo digo por experiencia propia. Yo antes, cuando era niño, a mí me gustaba ir a la iglesia. Yo me gozaba, yo tenía 8, 10 años y me gustaba ir a la iglesia. Pero cuando empecé a crecer, ya no me empezó a gustar. Y me empezaba a alejar. Y me empezaba a alejar de las cosas de Dios. Y entre más, hermanos, me metía más, iba metiendo un poquito más al pecado. Me iba empujando, me iba apartando y siguiendo caminos que no debía de seguir. Poco a poco iba. Pero gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de mí. ¿De cuántos Dios tuvo misericordia? La palabra pecado en el original es la palabra yatá, que significa errar en el blanco o no alcanzar una meta establecida. Errar en el blanco o no alcanzar una meta establecida. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cuando nos encontramos alejados de Dios, estamos errando al blanco. Cuando nos encontramos en pecado, cuando nos encontramos desobedeciendo fuera de la voluntad de Dios, nos encontramos errando al blanco. El pecado nos hace errar, hermanos, al blanco. El pecado nos aparta del propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuánta gente usted no ha conocido? Gente muy inteligente, gente muy talentosa, pero por el pecado, por la maldad que los tiene atados, hermanos, se encuentran totalmente perdidos. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Eso es lo que hace la maldad en nuestros corazones. Nos aleja de Dios. Nos desvía del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, de poder usarnos con el talento, con lo que Dios nos ha dado. Pero el pecado nos desvía y nos hace errar en el blanco. Yo conozco varias gente, hermanos. Yo conozco varias gente a la cual se encuentran alejados de Dios, se encuentran totalmente en el pecado, en la maldad. Gente muy inteligente, gente con muchos dones, gente muy talentosa, pero el pecado los ha agarrado y los tiene totalmente agarrados, tomados. Pero el pecado, ¿sabe qué? El pecado también tiene un efecto mortal en nuestros cuerpos físicos y también puede causar la muerte física. El pecado también causa eso. Cuando nos encontramos alejados, cuando nos encontramos en el pecado, en la maldad, estamos propensos, hermanos, a poder sufrir muchas enfermedades.
a poder, de repente, si por andar en el pecado, en la maldad, poder sufrir un accidente, poder de una forma o de otra morirnos antes de tiempo. Eso es lo que causa el pecado en nuestras vidas. Y si no nos arrepentimos, y dice aquí en este versículo, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Si no confesamos nuestros pecados, si no nos apartamos de la maldad, de lo que estamos haciendo, Dios no quiera y podamos morir en nuestro pecado. ¿Sabes? De repente cuando nos hacen ver, ya sea a través de un hermano que Dios nos salva nuestras vidas, y nos hace ver nuestra maldad, nuestro pecado, y si no lo reconocemos, hermanos, es muy difícil prosperar. La palabra del Señor nos dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿El que quién? El que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, primero, hermanos, hay que confesar nuestro pecado. Yo no sé qué pecados tiene usted. Yo no lo sé, porque solamente Dios sabe su corazón y usted mismo también sabe. Pero si no podemos confesar, si no podemos reconocer lo que estamos haciendo mal, nunca vamos a poder cambiar. Nunca, hermanos. Si usted de una forma o de otra, Dios le ha hablado por aquí, nos ha hablado por acá y por acá y por acá, y si no podemos reconocer lo que estamos haciendo, no vamos a poder cambiar. Y no vamos a poder avanzar. Necesitamos reconocer nuestra maldad y reconocer nuestro pecado. Cuando uno reconoce, fíjese que cuando uno reconoce lo que uno está haciendo, lo que uno es uno de los primeros pasos para poder cambiar, para poder prosperar en el ambiente espiritual. Pero si no podemos reconocerlo, hermanos, si realmente nos montamos, ¿verdad? Y sabes que no, es que, como yo le he dicho anteriormente, siempre le he dicho, es que yo soy así me criaron, y así yo soy, y así me muero. Es difícil. No vas a poder prosperar. Pero como tú dices, ¿sabes qué? Reconozco que soy una chismosa. Reconozco que la verdad que no, me tengo una lengua que no. Señor, perdóname, Señor, porque soy chismosa. Perdóname, Señor. Es el primer paso, hermanos. Ya cuando llegas a ese paso, ya estás ganando, ya empezaste a ganar la victoria. Señor, reconozco, Señor, que estoy alejado de ti, reconozco que estoy frío, reconozco que, Señor, que la verdad no quiero, Señor. Perdóname. Señor, reconozco que yo, Dios mío, miro a las mujeres y, Señor, y la lascivia no me deja en paz. Perdóname. Y así le puede poner más pecados a usted allí. Señor, reconozco que llego tarde a la iglesia, Señor. Perdóname. Sí, hermanos, hay que reconocer, porque si no reconoces, y dices que yo así soy, no, a mí nadie me dice nada. ¿Cómo quiere avanzar? ¿Cómo poder avanzar cuando no reconocemos lo que estamos haciendo mal, cuando no reconocemos nuestro pecado? No se puede, hermanos. No se puede. Pero cuando uno llega delante de la presencia de Dios y se hinca y se humilla y dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda de aquel escriba, aquel fariseo y aquel publicano que estaban orando, y aquel escriba publicano decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este que está aquí? Que este es un pecador. Este es, no, este es de lo más, Señor. Te doy gracias porque no
No me yo oro, Señor, 3 veces al día, ayuno 2 veces a la semana, y no, este es un pecador. ¿Se imagina qué actitud? Y le decía aquel publicano, Señor, se daba golpes de pecho, oh Señor, ten piedad de mí. Solamente así, Dios, así es como se puede avanzar en la vida, en el Señor. Pero si todo el tiempo vivimos a nuestra forma, a nuestra manera de vivir, así soy yo, ¿cómo queremos que Dios nos ayude? ¿Cómo queremos prosperar? ¿Cómo queremos salir donde estamos, hermanos, en veces que nos encontramos atascados, que nos encontramos en muchas cosas en nuestra vida? ¿Cómo salir de allí si no reconocemos? Por eso es que, ¿saben qué? La palabra del Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu, aquel que reconoce, dice: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti todos los días, Señor. Necesito de ti. Por eso es que a Dios no le gusta la gente, hermano, la gente arrogante, la gente prepotente. Dios no se lleva con esa gente, hermanos. A Dios le gusta la gente humilde. A Dios le gusta la gente que puede reconocer que sí, somos imperfectos, ¿verdad? Sí, pecamos todos los días, pero cuando venimos delante de Dios, y el Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Señor, ten piedad de mí. Cuando podemos reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Y aquí el salmista decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque no reconocía que estaba mal, porque no reconocía que estaba haciendo mal, que estaba mal, y se estaban envejeciendo mis huesos dentro de mí. Aún, Señor, aún, hermanos, el pecado aún, le decía, aún nuestro cuerpo físico lo afecta. Sí. Cuando vivimos en pecado de aquí, pecado de allá, nos encontramos, ¿verdad?, con tantas cosas en la vida que nos pasa por andar en el pecado, por no confesar, por no apartarnos del pecado. Pero si no lo podemos confesar primero, ¿cómo podemos apartarnos del pecado? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo poder apartarnos del pecado si no lo confesamos, si no lo reconocemos dentro de nuestra vida que estamos mal? ¿Cómo? ¿Cómo poder apartarnos? Todos fallamos en la vida. Le decía al principio, todos fallamos. Pero sí, nosotros debemos de ir de gloria en gloria. Debemos de ir cada día mejor. Cada día mejor. Cada día mejores. No retroceder, porque a veces uno se encuentra y dice: hombre, hoy estoy hasta peor de lo que antes era. No, hermanos, sino que cada día ser un poquito mejores. Cada día estar más cerca de Dios, en vez de alejarnos de Dios. En veces nos encontramos en algún punto de la vida que decimos: no, hombre, yo ya, como que ya mis ganas de servir a Dios se me quitaron, ya ni quiero ir a la iglesia, y ya nos encontramos nuevamente a volver a hacer aquellas cosas que antes hacíamos y que dejamos de hacer cuando venimos a Cristo. Pero ya cuando nos empezamos a apartar, llegan nuevamente, empiezan a llegar aquellas cosas, aquellas mañas que teníamos. Cuando callé, se envejecieron mis huesos, decía el salmista. Porque no reconocía, porque el salmista no reconocía a este hombre, no sabemos qué fue, en qué momento de su vida, ¿verdad? Este hombre escribió este salmo, pero fue un momento de su vida en el cual él pecó. Y cuando no lo reconocía, iba decayendo, tanto en lo espiritual como en lo físico, hermano.
Iba decayendo y decayendo y decayendo al punto en el cual llega un punto, hermanos, en el cual el Señor, ¿sabe qué? Nos deja. Por eso, cuídate. Cuida de que no puedas llegar a ese punto en el cual, porque de repente llega, hermanos, y el Señor dice, ¿sabes qué? Está bien, vale, pues, vete, atáscate en el pecado. Y toreando, realmente. Pero el hecho de que estés aquí todavía, hay una esperanza. Qué bueno que estás aquí. Porque quiere decir que todavía dentro de ti, o dentro de nosotros, hay esa comezón. Todavía dentro de nosotros todavía existe eso de que, oye, déjame ir a la iglesia. Sí, no importa que llegue tarde, no importa, pero déjame ir. Déjame estar ahí, escuchar a este hermano a ver qué dice. Todavía tienes esperanza, todavía estás aquí. Qué bueno. Qué bueno. Por eso, hermanos, aunque sea tarde, no importa, vente. No importa que llegues tarde, vente. Dice un dicho que es mejor tarde que nunca, ¿verdad que sí? En una de esas Dios te va a tocar. En una de esas Dios te va a hablar. En una de esas Dios te va a decir y te va a tratar contigo personalmente. Y yo cuando puedas vas a estar fervientemente en la obra, fervientemente sirviendo a Dios. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe que el pecado es atractivo, hermanos? El pecado es deleitoso. El pecado, ¿verdad que? Pues sí, se mira, cuando uno se mira con el pecado, uno se encuentra, pues sí, es atractivo, hermanos, es deleitoso. Es temporal, pero es, hermanos, atractivo, deleitoso. Pero decía este hermano Pareto que dice que, ¿cómo se llama Pareto? Que dio un montón de manzanas, pero están todas podridas, ¿cómo dice? Sí, hermanos, el enemigo te presenta unas manzanas así, pero bien bonitas por fuera, bien, que se ven así bien brillosas, verdes, rojas, pero bien acá, pero te la comes y está podrida. Eso es lo que representa el pecado, hermanos. Eso es. Y a causa del pecado tenemos muchas consecuencias malas. Dice el 5, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré, Señor. Esto fue lo que hice. Esto fue lo que hice, Señor. Esto fue lo que hice. Mira, Señor, hice esto otro, hice y también pequé acá. Esto fue lo que te lo declaro. ¿Se acuerdan que en el Viejo Testamento, cuando este hombre, ¿cómo se llama este hombre? Cam, ¿cómo se llama? No se llama Cam. Este hombre que se había robado, hermanos, unos mantos. Se había robado unos mantos de este pueblo que iban a conquistar el pueblo de Israel. Y dice la palabra que cuando el pueblo de Israel fue a la guerra con este pueblo, dice que los derrotaron. A sabiendas de que yo les había dicho, ¿sabes qué? Yo les voy a dar la victoria. Pero dice que cuando fueron contra este ejército, dice que los derrotaron, los hicieron correr. Y dice que Josué fue delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué pasó? Oye, ¿qué? Pues tú nos dijiste, ¿qué pasó, Señor? Y le dijo el Señor, el pueblo pecó. El pueblo pecó.
Y dice la Biblia, hermanos, que Josué fue contra este hombre que hizo, no me acuerdo de su nombre, Acán, este hombre. Y dice que fue y que le dijo a Acán, alaba a Dios, Acán, alaba a Dios. Un corito, Adán, canta un corito, alaba a Dios, Adán, Acán. El hombre no podía alabar a Dios. El hombre no podía, ¿sabe por qué no podía? Porque sabía que había pecado. Porque sabía que había hecho mal. Porque sabía, hermanos, que había desobedecido a Dios. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando nos empezamos a alejar de Dios, hermanos, ya no nos importa. Que alabar a Dios, ¿para qué no alaba a Dios? No le hagas caso. No nos importa, hermano, cuando ya estamos desobedeciendo, cuando estamos en pecado, nos estamos apartando de Dios, no nos importa lo de Dios. Lo divino no nos importa y empezamos a alejarnos de eso. No podía alabar a Dios ese hombre, porque había hecho lo malo, porque había desobedecido a Dios. Y eso nos pasa a nosotros también. Nos encontramos todos desanimados, tristes, en muchas de las ocasiones, por nuestra desobediencia, hermanos. Muchas de las veces tiene que ver por nuestra desobediencia. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso pasa cuando nosotros confesamos nuestras fallas, confesamos nuestros pecados delante de Dios. ¿Saben lo que Dios hace, hermanos? Dios nos perdona. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Así puede ser una mentirita blanca, ¿verdad? Como dice la gente, una mentirita blanca. El pecado más acá, hermanos, Dios nos perdona. Pero cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón. ¿Y saben qué? Dios nos perdona, y cuando nos perdona, nos restaura, nos levanta, y empezamos a ver la vida de una forma totalmente diferente. ¿Verdad que sí? Ya cuando Dios nos perdona, hermanos, y nos hemos levantado y nos sentimos libres de pecado, nos encontramos alejados del pecado, vivimos la vida de una forma muy diferente. Ahora lo vemos todo, hermanos, todo como debemos de verlo. La vida, ¿verdad? Haciéndolo bien a la gente, trabajar para proveer a nuestra familia, haciendo, hermanos, lo que debemos de hacer. Pero cuando nos encontramos alejados en el pecado, envueltos en el pecado, en la maldad, nos encontramos haciendo cosas que no debemos de hacer. Y así usted le puede poner allí lo que antes usted era, o lo que quizás a lo mejor estás practicando todavía, ahí le puedes poner. ¿Sabe qué, hermano? Yo ahora miro a la gente con la cual a veces convivo, a la gente con la cual a veces miro, y los veo totalmente sumidos en el pecado, esclavizados en el pecado. Y me da, hermanos, me da lástima. Me da lástima. Porque muchas de las veces la gente, aunque quiera alejarse de eso, están atados, están con esos vicios, están con esos pecados dentro de sus vidas que no pueden vivir sin Él. No pueden. Y ahora, hermano, la miro y digo, Señor, ayúdame para poder ayudarles a esta gente.
para poder de una forma hacer un impacto en su vida, algo que los pueda hacer cambiar, un consejo, una oración. Señor, ayúdame para poder ayudar a esta gente que necesitan de ti. Pero así nos encontrábamos antes nosotros, o en veces todavía nos encontramos así, hermanos. Quizás ya no es en tanto, digamos, en pecados así como alguna adicción, pero en veces nos encontramos haciendo pecados, ¿verdad? Esos que a lo mejor no son tan, esos blancos como dice la gente, ¿verdad? Pero Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso, si tú te estás fallando a Dios en algo, en lo que sea, confiesa tu pecado, confiesa tu maldad en esta tarde, que Dios te puede perdonar, que Dios te puede ayudar, que Dios te puede levantar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces a cada uno de los que estamos en este lugar. Tú conoces nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras fallas, que quizás, Señor, o que cometemos todos los días. Pero sea alguna persona en este lugar en la cual tiene algo en lo cual ha estado batallando, algún pecado, algo en específico que no ha podido dejar, yo te pido en esta hora que tú trates con él, Señor. Espíritu Santo, trata con esta persona. Trata, Dios. Toca su corazón. Dale la fuerza. Ayúdale para que pueda cambiar. Solamente tú, Señor, puedes ayudar a cambiar a la gente, a transformarla, a quitar todo aquello que no te agrada en sus vidas. Señor, obra en sus corazones. Si hay alguna persona que quiera entregar su vida a Dios o que quiera reconciliarse con Dios en esta tarde, yo te pido que pases. Yo te pido que pases o que levantes tu mano ahí donde tú estás. Si hay alguna persona que quiera reconciliarse con Dios o que quiera entregar su vida a Dios, levanta tu mano ahí donde tú estás para hacer una oración por ti. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Padre.